Esta mañana vamos a estar meditando en el tema sobre quién es Israel, amén, según las Escrituras. Porque podemos ver de que cuando se habla de Israel, en cualquier lugar que usted vaya, la gente tiende a pensar, o le viene a la memoria, es el Estado de Israel, o le viene a la memoria el pueblo judío, amén. Y muchos realmente no realizan de quién es Israel realmente, amén. Ahora, son todos los creyentes, todos los que dicen creer en el Mesías o en Jesús, son contados como pueblo de Israel, amén. Entonces lo que vamos a ver es quién, según la palabra de Dios, es realmente Israel, amén. Entonces, para comenzar tenemos que ir al comienzo de la historia. Y este tema nos va a dar la oportunidad de poder entender que Dios tiene un plan, que toda esta creación tiene un propósito, que no fue creado al azar, ni que existimos al azar, sino que todo tiene un plan, todo tiene un propósito, y lo que la Biblia o las Escrituras nos van narrando es ese plan de Dios. Amén. Y el plan de Dios es ¿quién? Es Israel. Amén. Por eso es tan importante saber quién es Israel realmente. Amén. Porque aún la existencia del Mesías, la encarnación del Mesías, el sufrimiento del Mesías tiene que ver con Israel. Porque ese es su propósito. Amén. Entonces, por lo tanto, sí es bien importante para nuestra propia identidad y para nuestro propio bien saber quién es Israel. Amén. El sufrimiento, la encarnación, ¿y qué fue lo que usted dijo? La vida del Mesías, el sacrificio del Mesías, todo lo que él hizo por quién lo hizo, mejor dicho. Amén. Aunque en la Escritura se habla de que él murió por todos, pero en realidad no todos tomarán bendición de su muerte, de su vida. Amén. Ok, mis hermanos. ¿Dónde comienza la historia de Israel? Israel comienza en Dios mismo, porque el plan es de Él, el propósito es de Él. ¿Dónde empieza el nombre de Israel? Es otra cosa. Amén. ¿Dónde comienza? ¿Cómo usted dice? ¿Dónde comienza? ¿En Dios? No, o sea, ¿dónde comienza Israel? Israel comienza desde antes de la creación, ¿verdad? Porque sabemos que Dios dice que antes de que el mundo fuera creado, ya Dios conocía a Israel. Amén. Así que Israel existe desde antes de que todo esto exista. Por eso es bueno saber quién es Israel y cuál es el propósito de Dios. Amén. Ahora, el nombre de Israel es revelado en la Escritura a partir de un hombre, que es Jacob. Jacob es el hijo de Isaac y nieto de Abraham. Amén. Vamos al libro de Bereshit, o libro de Génesis. Bereshit significa, recuerda que significa es el comienzo, igual que Génesis. Génesis también habla de un comienzo. Amén. 32, a partir del versículo del 24. Amén. Recuerden que, para entender un poco el contexto de la historia, Jacob tuvo que huir a Aram, lo que hoy en día es Siria, por causa de que Esaú, su hermano, quería matarlo, ¿verdad? Y él tuvo que huir y vivió allí en Harán con su tío Labán. Vivió 20 años. Amén. Y después de 20 años, él decide regresar a la tierra de Canaán, a la tierra de sus padres. Amén. Y en su regreso, él se entera que su hermano Esaú viene a su encuentro y viene con 400 hombres. Amén. La diferencia de lo que narramos aquí a lo que se narra aquí es porque la cuestión de espacio y tiempo. Amén. Y cuando él se entera de que Esaú viene, o Esaú viene, él empieza a prepararse
para cómo calmar la ira de su hermano y desarrolla un plan allí. Amén. Y mientras el tiempo se da, llega la noche y él prepara todo, cruza el río y cuando cruza el río se encuentra por la noche luchando con un varón de Dios. Amén. Y nos narra la escritura, dice que él luchando con este varón de Dios se aferra tanto a este varón que no lo suelta. Y el varón le dice, suéltame porque ya amanece. Y él dice, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Verdad? Y él le pregunta luego, ¿cómo se llama? Y le dice Jacob, y entonces el varón de Dios le dice, no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel, ¿verdad? Que está aquí en el versículo 24, dice, a partir de 24 dice, y Jacob se quedó solo y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no podía con él, recuerden, no es Dios el que está peleando con él. Amén. No es Dios. No es Dios, es un varón de Dios. Amén. Dice, pero viendo, ¿quién? El varón de Dios, que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se lo descoyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. Entonces dijo, déjame que raye el alba. Y él dijo, o sea, Jacob, no te dejaré si no me bendices. Y le dijo, el varón de Dios, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim, con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces, aquí se nombra por primera vez el nombre de Israel. Y se le asigna a una persona, a Jacob. Amén. Ahora hay que entender la razón del nombre. Recuerda que en la Biblia los nombres no son dados por gusto. Todo nombre tiene un significado. Ahora, ¿qué significa Israel? Está dado en el contexto de la historia. ¿Qué encontramos que dice el ángel? ¿Por qué es que el ángel le pone el nombre de Israel? ¿Por qué? Porque se aferró a Dios de tal manera que no se soltó hasta que lo bendijo. En este caso, al varón de Dios. ¿Verdad? Entonces, por tanto, Israel significa aquel que lucha con Dios, que se aferra a Dios de tal manera que no se suelta de él hasta obtener su bendición. Amén. Y ese va a ser como el significado espiritual y profético de Israel. Ahora vamos a ver de que la Escritura empieza a narrarnos y a nombrarnos a este mismo hombre con estos dos nombres intercaladamente. Una vez se refiere a él como Jacob y otras veces se refiere a él como Israel. Ahora, ¿por qué la Biblia alguna vez, o la Escritura algunas veces lo refiere a él como Jacob y otras veces lo refiere como Israel? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál creen ustedes que es el sentido? El antes y el después. Ajá. El antes y el después, o sea, la identidad de Jacob como era antes y que llegó a ser después. Bueno, es verdad, pero también vamos a ver que en el futuro también lo sigue llamando Jacob en algunas ocasiones. Y hay que entender es por qué la Escritura se refiere a él como Jacob y cuándo la Escritura se refiere a él como Jacob y cuándo la Escritura se refiere a él como Estado espiritual. Amén, según la condición espiritual. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir al Génesis 45. Recuerden que todo esto es necesario para que nosotros primeramente entendamos quién es Israel, porque no podemos enseñarlo, nosotros mismos no comprendemos. Amén. Una vez que lo comprendamos, vamos a poder explicárselo a otro. Tal vez no toda la historia, pero uno ya puede resumir, de acuerdo a lo que uno ha entendido, cómo puedo explicarlo. Amén. 45, versículo 27 y 28. Y aquí el contexto de la historia es que Jacob ha perdido a uno de sus hijos, a Joseph. Él no sabe que sus otros hijos lo han vendido y que él lo han llevado cautivo a Egipto, sino que él lo da por muerto porque es lo que le han dicho. Amén.
Y él se sume en una completa depresión. Amén. Tan grande es su depresión que él no quiere saber nada de sus hijos, no quiere saber nada de más nadie, sino que decide, inclusive se autodeclara de que descenderá con su dolor a la sepultura. O sea que ha decidido guardar su dolor hasta el día que muera, que son cosas que él declara. Y es allí donde vemos que cuando viene, ocurre una hambruna en esta tierra, y él se ve obligado a mandar a sus hijos a Egipto a buscar alimento, y allí ellos, después de una larga historia, ellos descubren que José está vivo, y que José no es nada menos que el segundo después del faraón. Amén. Y ahora José envía a buscar a su padre y a toda su familia para que vayan a vivir a Egipto, porque aún faltan 5 años de hambruna. Ahora, el problema para ellos es que ahora tienen que revelarle la verdad a su padre. Amén. Y cuando ellos vienen y le cuentan, él no cree. Y dice aquí la historia, el versículo 27 del capítulo 45, dice: mas ellos le dijeron todas las palabras de José, que José les había, o Joseph, les había hablado, y al ver los carros que Joseph había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre, ¿qué? Jacob, revivió. Fíjese bien, que la escritura aquí se refiere a él como Jacob. Amén. Y después dice, entonces dijo ¿quién? Israel. Basta, mi hijo José aún vive, iré y lo veré antes de morir. Y fíjese el siguiente capítulo, dice: e Israel partió con todo lo que tenía y fue a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre, Jexá. Amén. Ahora, ¿por qué la Biblia se refiere a él como Jacob? ¿Y en qué estado se encuentra él? ¿Y por qué la Biblia se refiere a él como Israel? ¿Y en qué estado se encuentra él? Para que la Biblia lo cambie el nombre, o use un nombre y otro nombre. ¿Quién es Jacob? ¿En qué condiciones está Jacob antes de que cuando viene la noticia? En una situación de depresión. Fíjense que durante todo el tiempo que él estuvo deprimido, la escritura no nos narra ni el más mínimo acontecimiento de que Dios se le revelara en todo ese tiempo, o de que Dios le hablara. En el tiempo en que estuve con esa depresión, con ese dolor de que había perdido a su hijo. En todo ese tiempo que él decidió refugiarse en ese dolor, la escritura no da testimonio de que Dios le habló, de que Dios se le reveló. Amén. Dios parece que vio su acción, vio su decisión y lo dejó quieto. Que él hiciera como él pensara, como él decidiera. Amén. Hasta que se cumpliera el tiempo en que la verdad vendría a su vida. Amén. Y dice que el espíritu de Jacob revivió. ¿Jacob estaba muerto? ¿Y sabes que la palabra espíritu en la Biblia es que es ruach en hebreo, ¿verdad? Ánimo en latín. Amén. Entonces, ahí podemos aprender algo que no vamos a entrar en este momento. Amén. Quiere decir que cuando una persona está en un estado catatónico, depresivo, amén, es como si estuviera ¿qué? Muerto. No tiene espíritu, no tiene vida, no tiene esperanza. Amén. Y a eso la Biblia se le refiere como ruach, como espíritu, a ese estado. Ahora, una vez que él puede ver los carros que Joseph manda, entonces dice que el espíritu de Jacob revivió. O sea, su esperanza volvió a florecer. Amén. Salió de ese estado caótico en que se encontraba y decide entonces creer y decide vivir. Y decide entonces ahora buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y lo primero que hace es ir a ofrecer sacrificio a Dios. Y en ese estado de fe y de creer que Él va a ofrecer sacrificio, es que la Biblia lo llama Israel. Ya no dice Jacob. Y Jacob fue a ofrecer sacrificio. Amén, sin Israel. Ahora, cuando está allí ofreciendo sacrificio, Dios le habla.
¿Y cómo le llama a Dios? No. Jacob, Jacob. Veamos el 2 del 46. Dice, y habló Elohim a Israel en visiones de noche y le dijo que Jacob, Jacob, y él dijo, heme aquí. Amén. Y allí Dios le da una promesa de que no tema bajar a Egipto porque Dios tiene un plan con él. Dios va a hacer de su descendencia una gran nación. Ahora, ¿por qué Dios le dice, lo llama Jacob? ¿Por qué no lo llama Israel? Quiere decir entonces que Jacob es el hombre carnal e Israel viene a ser ya el hombre espiritual. Y Dios le habla en su naturaleza carnal de que Dios tiene un plan con él. Amén. Sabiendo de que él va a llegar a ser ¿qué? Padre Israel. Israel, No solamente a través de él, sino a través de su descendencia. descendencia. Amén. Ahora, esto de usar los dos nombres de Jacob e Israel, también lo vemos aplicado al pueblo de Israel. Vamos al libro de Éxodo. Entonces quiere decir que a veces cuando el santo le cambiaban, cuando los hombres, podemos decir cuando el santo le cambiaba los nombres a una persona, en el caso de Jacob, quiere decir que su nombre Jacob, pues básicamente entiendo que significaba en la carne, hombre carnal. Amén. Ahora, cuando ya se lo transfiere a Israel, es porque ya hay un cambio en la persona de él. Es porque Dios va a ser en él. El caso Y de, por lo que él va a llegar a ser en Dios. es el caso de Abraham también. Abraham es otro caso típico. ¿Cómo se llamaba primeramente él? Abraham. Abraham. ¿Verdad? ¿Y por qué Dios le cambió su nombre a Abraham? Ya, pero es lo mismo, Abraham, carnal, Abraham, todo. No, Abraham está en su contexto natural, su naturaleza carnal. Abraham ya está en el contexto del plan de Dios, de la promesa, de lo que Dios va a hacer con él y a través de él. Amén. Y vemos que hay que entender una cosa, que en realidad el plan de Dios se revela más específicamente para con la humanidad es a partir de Abraham. Amén. Eso hay que tener en cuenta, porque es Abraham a quien Dios le promete y le profetiza de que en él, en su simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso no se lo dijo a Jacob, se lo dijo fue a Abraham y se lo prometió a Abraham. O sea que la bendición realmente comienza con Abraham. Con Jacob se revela Israel, el plan de Dios con un pueblo, con Israel. Amén. Pero ahí cuando dice acerca de Abraham también hay que tener en cuenta de lo que sucedió cuando nació el primer hijo, cuando la mujer ayudó a su marido no creyendo en la promesa. Y de ahí nace Isaac, y por eso es que el Señor habla específicamente y dice, en Isaac te será llamada descendencia, para que no haya el caos como hoy se escucha acerca del pueblo musulmán que dice que la descendencia viene de Ismael, pero Dios dejó escrito y específico ahí para que, porque Dios lo sabe todo, en un futuro iba a haber ese tipo de controversias como hoy se ve. Amén. Y él lo dejó estipulado y dijo ahí, en Isaac te será llamada descendencia clarita. Amén. Hay que ver que también como Dios, aún en esto, manifiesta a Abraham en sus dos contextos. Abraham el carnal, Abraham el que ha recibido promesa, pero que no entiende el plan de Dios, y decide entonces dejarse llevar por una solución que aparece en la carne. Amén. Y luego viene el Abraham espiritual, cuando tiene que creer que Sara, siendo estéril, va a tener un hijo. Amén. Entonces ahí son también los dos contextos. Entonces, ¿cuándo es que somos Jacob o cuándo es que somos Abraham? Cuando caminamos en la carne. Aún creemos en Dios, pero aún no entendemos a Dios, aún no confiamos en Dios, aún no conocemos realmente la revelación de Dios. Amén. Así que hay muchos Jacob, pero ¿cuándo es que venimos a ser Israel? Cuando entramos en el plan de Dios, cuando comprendemos el plan de Dios y entramos a caminar en su voluntad y a hacer conforme a su voluntad. Que aunque las cosas parezcan contrarias, que aunque parece que caminamos por un desierto, seguir caminando y creyendo que Dios tiene un plan.
y que Dios sabe para dónde voy, para dónde me lleva y qué es lo que se ha propuesto hacer con cada uno de nosotros. Amén. Que no caminamos por gusto, que no hacemos las cosas por gusto, siempre y cuando las estemos haciendo buscando la dirección y la voluntad de Dios. Porque si me pongo a hacer cosas porque me imagino, porque creo, pues ya es otra cosa. Pero si uno busca la dirección de Dios y busca conocer y entender la voluntad de Dios y uno camina en esa voluntad, entonces lo que se haga es lo que Dios quiere que se haga. Amén. Entonces se puede entonces tipificar también a Osea, el caso de Yahushua o Joshua o Josué. Su nombre antes era uno. Hay varios ejemplos de cambio de nombres, varios ejemplos. Amén. Pero todo ese mismo contexto. En el contexto Es del que, llamamiento. ¿quién es uno y quién es el otro? Amén. ¿Qué es lo que Osea iba a hacer? Era, y qué es lo que Yehoshua iba a hacer, que es el nombre que Moisés le cambia. Amén. Porque en realidad la raíz es la misma. Osea significa Salvador, libertador. Pero por cuanto lo que Osea iba a hacer no era de su física fuerza, ni de su sabiduría, ni de su poder físico, entonces Moisés le cambia el nombre, y le dice Yehoshua. Dice, Yahweh salva. Amén. Quiere decir que lo que Osea va a hacer, lo va a hacer porque el Altísimo se lo ha concedido y está con él. Amén. Esa es la diferencia de una cosa y la otra. Vamos a Éxodo capítulo 19. Así que lo que vemos es que el nombre de Israel no es simplemente la identidad de un pueblo, sino es el carácter de un pueblo. Amén, entiendan eso. El nombre de Israel no es solamente la identidad de un pueblo, sino el carácter de ese pueblo. ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién se considera Israel y quién es Israel? Amén. Entonces dijimos que ¿quién es Israel? Aquel que lucha con Dios, aquel que se aferra a Dios, aquel que le cree a Dios, que confía en Dios y no se suelta de Dios hasta que obtiene su bendición. Ese es considerado un Israel. Amén. Así que no es solamente un nombre, sino es un carácter que hay en ese pueblo o en ese individuo. Amén. Éxodo 19:3 dice, y aquí ya tenemos que Dios ha libertado al pueblo de Israel, a la descendencia de Jacob de Egipto, y ya van camino en el desierto hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida. Amén. Y cuando llegan al monte Sinaí, Dios le ordena a Moisés subir al monte para decirle algo. Y esto es lo que le dice el Señor a Moisés. Dice 19:3. Dice, pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Yahweh lo había llamado desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Un momento, ¿no son el mismo pueblo? ¿Por qué Dios se refiere, o por qué la Escritura se refiere a ellos, o Dios mismo se refiere a este mismo pueblo en los dos nombres? Dice, así dirás a la casa de Jacob y así anunciarás a Israel. Y aquí podemos ver varias cosas. Puede estarse refiriendo literalmente al momento que estaba viviendo el Israel que estaba allí, el pueblo que estaba allí. ¿Quiénes son los que estaban allí? Allí se encontraba la casa de Jacob y allí se encontraba Israel. Ahora dígame usted quiénes son la casa de Jacob y quiénes son Israel que están allí al frente del monte Sinaí. Los 12 hijos son Jacob. Sí, o sea, ahí están las 12 tribus, los descendientes de las 12 tribus, ahí está todo el pueblo. Pero, ¿quién de todo ese pueblo es considerado casa de Jacob? ¿Y quién de todo ese pueblo es considerado Israel? Porque Dios le da un mensaje a Moisés literalmente. No podemos desconocer eso. Esto no es solamente profético, es también literal. Moisés tiene un pueblo delante de él
Y Dios le ordena que le hable a ese pueblo en dos direcciones. Porque todos los que salieron de allá de Egipto, se puede decir, habían con doble ánimo. Unos que verdaderamente creían en las proezas y las maravillas que Dios había hecho y tenían un corazón recto para con Dios, pero había también gente que salió que a pesar que eran parte de las 12 tribus, pero que también no tenían un corazón dispuesto para con Dios. O sea, no entendían el plan, el propósito. Salieron, quién sabe, fue por miedo, y vemos lo que sucedió en el desierto por todo ese tipo de gente que no creyó verdaderamente en Dios, y cómo es que contaminó para que el pueblo se contaminara. Recuerden que el nombre no es simplemente un nombre, amén. El pastor puedo ver que estos eran personas que no tenían pacto y después personas que iban a entrar a un pacto. Entonces, la casa de Jacob eran todos ellos que se encontraron ahí, que pues estaban en ese pacto, como dice, a los hijos de Israel eran a los que iban a entrar en el pacto que iban a hacer. ¿Y dónde quedarían los extranjeros? Sí, con todos los No, extranjeros. recuerden que primeramente el pacto no se ha hecho todavía. Recientemente se va a hacer. El extranjero es igual. El extranjero que fuera a creer iba a ser considerado Israel. E iba a entrar a cualquiera de las tribus de Israel. Se va a relacionar. Amén. Lo van a circuncidar y lo van a aceptar como pueblo. Amén. Y el extranjero que no crea o que no acepte el pacto, pues no va a entrar. Va a ser. Pero muchos que eran Jacob en ese momento, bueno, se dice que creen pero no seguían, como los que ya habían tenido conocimiento. ¿Quiénes habían tenido conocimiento? Por ejemplo, de los de la casa de Jacob, en ese instante que se está hablando, había mucha gente. Bueno, ¿quiénes entraron de este grupo a la tierra prometida y quiénes no entraron? De Joshua, los jóvenes, todos los jóvenes, porque los ancianos. ¿Qué jóvenes? Los menores de 20 años. Los menores de 20 años. ¿Y qué pasó con los mayores de 20 años en este momento? Entonces, ¿quién es Jacob? Todos los que eran mayores de 20 años que no creyeron. Eso eran Jacob. O sea que lo que eran de la casa de Jacob eran como por decir, los rebeldes, los que fueron rebeldes contra Dios, porque eso es lo que podemos decir. Recuerda, cuando se refiere a Jacob, se refiere en términos ¿qué? De carnalidad, humanos. Son gente rebelde, gente soberbia, gente que no cree, gente que confía en sí mismo. Que aunque vieron todos los prodigios del Señor, no creyeron en él. Ahora entienda que así sucede con todo aquel que entra en el pacto con Dios, en el nuevo pacto. Por eso dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Una persona puede entrar en el reino, puede ver el reino, perdón, y puede entrar en pacto a través de Yeshua. Pero si no cree a Dios de corazón, de verdad, no va a entrar, va a ser un Jacob. Amén. Conoció a Dios, caminó con Dios, pero no le creyó a Dios. Amén. Recuerde que la resurrección, la promesa del mundo venidero es ¿por qué? Es por dignidad. Amén. Es por mérito. La salvación es por gracia. Pero la promesa de la resurrección es para los que sean dignos de resucitar en esa ocasión. Amén. Así que eso hay que tener en cuenta. Así que, por eso digo que en la congregación del pueblo de Dios actualmente hay muchos Jacob, pero también hay mucho Israel. Amén. Ahora cada quien sabrá en qué condición se encuentra. Amén. Volvamos al punto. Entonces, claramente, ¿por qué dice aquí que le dirás a la casa de Jacob? Dirás quiere decir que algo que está directamente relacionado. Ahora, anunciarás quiere decir que es futuro. Entonces, ¿a quiénes que le estaban anunciando de que? De la promesa, a los menores de 20 años, a la descendencia que estaba allí, que era menor de 20 años y que no entraba en el pacto. Amén. Entonces, claramente vemos que el concepto no cambia, el concepto es el mismo. Y vamos a encontrar que en la Escritura y en los profetas, algunas veces se habla de Jacob, otras veces se refiere a Israel. Amén. En los Salmos encontramos lo mismo. Amén. Cuando son Jacob y cuando son Israel. Amén. Israel es siempre cuando el pueblo cree, cuando el pueblo camina fiel a Dios, cuando el pueblo camina obediente a Dios. Ahí es Israel. Amén. Cuando confía en sus promesas. Pero cuando el pueblo se revela a Dios y no hace la voluntad de Dios y desobedece y no guarda los mandamientos de Dios, entonces se convierte en un
Jacob, en un carnal. carnal. ¿Qué es lo que Pablo dice? Pablo no lo presenta, pero ya no nos habla de Jacob, no nos habla de Israel. Nos habla, si obedecéis a la carne, moriréis. Si obedecéis al Espíritu, viviréis. Es el mismo punto, simplemente que está presentado en otro contexto. Amén. Ahora quiero ir a otro. Es muy interesante conocer el concepto de la escritura, porque hay mucha gente deambulando que no entiende esta parte, o no la quieren entender, o no les ha sido revelada esta parte. Es que entender, aun cuando usted le explica a una persona, no, tú eres Israel porque por la fe en el Mesías tú fuiste injertado en el olivo, le estás robando la mitad del mensaje. Porque en realidad él va a entender que Israel es una identidad nomás. Pero no va a entender que Israel es un carácter. Y no se puede tener identidad si no tengo el carácter. Un carácter que, Amén. carácter que conlleva obediencia. Claro, el carácter es lo que me da la identidad. Pero la identidad no da el carácter. Es el carácter el que me da la identidad. Amén. Por eso nosotros decirles a todos los cristianos que encontremos en el camino, no, pero es que tú eres Israel. Podemos estar dándole un mal mensaje. ¿Ahora lo entendemos? Un mensaje equivocado. ¿Por qué? Porque entonces todos aquellos que caminan en desobediencia, que están pecando, nosotros vamos a decir, oh, tú eres Israel. Cuando en realidad no es así. Tú has entrado en un pacto con Dios. Y tienes la oportunidad de ser injertado en el olivo. Ahora, ya fuimos injertados en el olivo. ¿Cuántos creen? ¿Ya fuimos injertados literalmente en el olivo? ¿Pero quiénes? Efesios lo Los que dice. hacen la voluntad de Yeshua. Amén. No todo el que entra en pacto, no todo el que confiesa a Yeshua como Señor, sino todo aquel que es verdaderamente Israel, ese ya fue injertado en el olivo. Amén. Entonces dice el mismo Pablo recordando los profecías del Tanaj que aunque Israel fuera como la arena, Como la arena como la arena del mar, dice que solamente un remanente. Amén. Y en todos los tiempos, así como nosotros decimos que no todos los hijos de Jacob van a ser Israel, así no todos los que dicen creer van a ser Israel tampoco. O sea, la diferencia es que antiguamente ellos creían que eran Israel porque habían recibido el pacto y aparte la circuncisión, Amén. hasta que llegó Yeshua y eso fue lo que Amén. reveló. Y es interesante de que tal vez el pueblo de Israel no llegó a meditar mucho en este punto de por qué Dios los llamaba en unas ocasiones Jacob y en otras ocasiones Israel. Amén. Que ahí está una clave para entender de que, bueno, como dice Pablo, no es porque eres descendiente de judío que eres judío, dice Pablo, ¿verdad? Sino que es judío el que lo es de De corazón. corazón. Aún en eso hay diferencia. Mira. No todos los que son, aún cuando sean descendientes del pueblo de Judá o de la tribu de Judá, son en realidad judíos. Y si entendemos el significado de la palabra Judá más todavía, porque significa adoradores de Yahweh. Amén. Y nuestro maestro Jesús dijo, él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces quiere decir que toda aquella persona que decide de corazón obedecer a los pactos, a las ordenanzas del Eterno, se convierte en un Israel. Es hecho Israel. O Sí, sea man. que la casa de Jacob vendría a ser los que salieron de la esclavitud de Egipto. De Israel son los que entraron a la tierra prometida. En ese contexto sí. Pero no todos los que entraron a la tierra prometida después, o todos los que descendieron de ellos, son Israel. Llegaron a ser Amén. ¿Por qué? Porque recuerde cuando ya estando Israel en Canaán, se volvieron ¿qué? A la idolatría. Por eso Dios tuvo que llevarlos al cautiverio y castigarlos y todo eso. Entonces quiere decir que los que entraron fueron considerados Israel. Los que descendieron después de ellos, estando ya en posesión de la tierra, muchos no fueron Israel. Que de hecho, yo lo voy a tocar, cuando esto pasó en el cautiverio, se olvidaron que unos de ellos perdieron su identidad completamente, porque Amén. habían perdido su carácter. Amén. Amén. Esto del carácter, hay que entender lo del carácter de Israel en cada época, en cada generación. O sea, cada generación está marcada por quiénes son Jacob, quiénes son Israel. Amén. No todos los que son Israel ahorita
su descendencia permaneció siendo Israel. Muchos se apartaron de Dios, muchos apostataron de la fe, apostataron de Dios y se volvieron a los ídolos y adoraron ídolos de otras naciones. Y Dios tuvo que castigarlos. Amén. Porque el castigo vino fue por eso. Porque violaron el pacto, porque traspasaron el mandamiento. Amén. Entonces, pero lo que quiero que quede claro es que cuando le vamos a hablar a alguien de la identidad de Israel, tenemos que decirle de que quién es Israel, o sea, cuál es su carácter también. Amén. Que no solamente es todo aquel que dice creer, no todo aquel que entra en el pacto con Dios viene a ser considerado Israel. Volviendo a la historia, Jacob desciende a Egipto, ¿verdad? Con todos sus hijos, todos sus nietos, sus mujeres, y allí se reencuentra con José, con Joseph, ¿verdad? Quien ya tiene 2 hijos, ¿verdad? Ahora, Jacob bendijo a todos sus hijos al final de su vida, pero antes de dar la bendición para todos sus hijos, él llamó a Joseph y declaró una bendición sobre sus 2 hijos, que le habían nacido en Egipto, y allí él los adoptó como sus propios hijos. Por eso es que los 2 hijos de Joseph, Efraín y Manasés, vinieron a tomar posesión como tribus independientes. Amén. La tribu de Efraín tomó una posesión de tierra y la tribu de Manasés tomó otra posesión de tierra, aunque vendían de una misma tribu que era José. Amén. Ahora, eso tiene que ver con la primogenitura, la bendición de la primogenitura. Amén. Pero en la bendición que Jacob declara sobre estos 2 muchachos, hay una que es la más importante para nosotros, en este contexto de saber quién es Israel. Amén. Vamos a ir a Génesis o Bereshit 48, a partir del versículo 17. Aquí yo había puesto una pregunta que quiero, mientras ustedes lo buscan, quiero retomar. Y es que quise aclarar de que lo que la Biblia narra, los acontecimientos que la Biblia narra, no son solamente eventos históricos, sino que son eventos proféticos. O sea, Dios estaba revelando algo a través de las cosas que están sucediendo a través de la familia de Jacob y de la familia de Abraham y de Isaac. Amén. ¿Para qué? Para el futuro. Entonces, ¿qué representa proféticamente que Joseph haya tenido hijos en Egipto, fuera de la tierra de Canaán? Que Jacob haya descendido a Egipto a vivir y que su descendencia se multiplicara en Egipto hasta llegar a ser un pueblo numeroso, para luego ser rescatado de la esclavitud con obras y portentos poderosos de parte de Dios. ¿Qué significa eso proféticamente? ¿Qué anunciaba eso proféticamente? Que la Biblia nos narre que José tuvo hijos en Egipto, fuera de Canaán, que Jacob descendió a Egipto a vivir y que allí Dios los multiplicó y los hizo un pueblo, y luego tuvo que venir con poder para rescatarlos de la esclavitud. Proféticamente, ¿qué anunciaba eso? De lo que verdaderamente iba a suceder en el futuro, acerca de las 10 tribus que serían esparcidas por el mundo. Y luego a través del profeta Esther también habla, o había que dice de que él zarandeará sobre todas las naciones, las traerá de regreso. Ahí estaba él profetizando de que un día se levantaría el Mesías, el cual vendría a buscar todo aquello que sí había sido, que estaba ahí, que nacieron en Egipto, bajo una cultura que estaba lleno de paganismo, de todo ese tipo de cosas, que hoy en día representa también lo que hoy vivimos en este mundo. Amén. Y de ahí es donde que nos sacará a través del Mesías. Amén. Claramente, eso mostraba lo que dice el hermano y representa lo que hoy en día está ocurriendo. ¿Dónde está toda la descendencia de las 10 tribus de Israel que fueron esparcidas? Están dentro de las naciones. ¿Cómo Dios las va a reunir? ¿Cómo Dios las va a redimir? Amén. Pues Dios también va a hacer portentos y va a hacer obras poderosas para libertar a su pueblo y congregar a su pueblo y reunir a su pueblo. Amén. Entonces, lo que debemos tratar de ver es que no son meramente historias, eventos históricos que ocurrieron, sino que allí Dios está ya anunciando de antemano, proféticamente, su obra, su plan, y lo que va a ocurrir. Por eso dice, antes de que sucediera, yo lo anuncié. Yo lo dije, para que no digas que te lo dijeron. O sea, Dios anunció de antemano todo lo que Él iba a hacer. Todo está anunciado
simplemente que está oculto, como dijo el enviado Shaul, el apóstol Pablo, que dijo él, porque el misterio que estaba oculto y fue revelado, quiere decir que todo estaba dentro de las escrituras, pero muchos no lo vieron, no pudieron verlo, hasta que vino el Mesías y realmente iluminó los ojos de todos aquellos que pudieron ahora entender, porque no se puede entender el primer pacto si no... Se lee el antiguo. El primer pacto es el antiguo, lo que llaman el Antiguo Testamento. No se puede entender el primer pacto si el Mesías no abre los ojos de la persona. Una persona puede leer el primer pacto o leer todos los libros que están dentro de lo que se escribieron antes del Mesías y no entender. Eso no es lo que está actualmente, que dice que somos noventas. Eso es lo que explica Pablo en Romanos 42. Que aunque leen el primer pacto, no pueden ver por qué, porque tienen un velo puesto. Pero cuando crean, dice, el velo será quitado. Amén. Entonces claramente nosotros, Dios permite que lo veamos y lo entendamos, no porque seamos más inteligentes ni más sabios que nadie, sino porque Dios nos permite ver esas cosas y nos permite entenderlas. Amén. ¿Cuál fue la bendición de Efraín? Génesis 48, 19. O Bereshit 48, 19. Allí, para que entiendan el contexto, Joseph ha traído sus dos hijos delante de Jacob, porque sabe que Jacob está enfermo y está a punto de morir. Y Jacob decide bendecirlos. Pero cuando Joseph se los presenta, él tiene en cuenta la primogenitura de Manasés. Manasés es el mayor, es el primogénito. Por lo tanto, él los acomoda de tal manera que Manasés le quede a la mano derecha de su padre y que Efraín, que es el menor, le quede a la mano izquierda, porque la mano derecha era la que declaraba la bendición. Amén. Pero Jacob está ciego y no puede ver. Está ciego físicamente, porque allí no es Jacob. Amén. Allí ¿quién es? Israel. Y Israel no está ciego. Así que él cruza los brazos e impone la mano derecha sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor. Y su hijo José se enoja. Dice, no, papá, no, sí. Estás mal. Y él dice, no, hijo, yo lo sé. Amén. Y ahí es que dice estas palabras, dice él, en el 19 dice, pero su padre rehusó. O sea, ¿rehusó qué? Cambiar las manos, ¿verdad? Dice, pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará. Miren, aquí Israel ha recibido tremenda revelación. Cuando él dice, lo sé, es porque sabe lo que va a decir. Dios le ha mostrado ya lo que va a suceder y por lo tanto ahora él puede hablarlo. Amén. Esto no es cuestión de que él, como hoy hacemos, vamos a motivar a Efraín para que sea un pueblo grande. No, aquí no hay motivación, aquí lo que hay es revelación. Ellos no hablaban porque, ay, a ver si motivamos para que este muchacho sea algo en la vida, ¿no? O para que crea algo. No, la palabra de Dios, cuando se profetiza de parte de Dios, es porque hay revelación, hay entendimiento y hay conocimiento del plan de Dios. Y por lo tanto, se habla con autoridad. Y eso se cumple porque es de Dios. Amén, no es del hombre. Hoy en día se profetiza mucho. Y vaya a ver cuántas cosas de lo que profetizan se cumplen. Amén. La gente anda como locos por ahí buscando, queriendo ser profetas o ser vistos como profetas y le andan profetizando a todo el mundo. Amén. Pero aún de ellos habla la palabra de Dios. Porque ¿qué dice? Aquí Dios está contra los falsos profetas, dice. Que hablan lo que no les he dicho. Amén. Que dicen lo que no les he revelado. Amén. Así que la verdadera profecía es aquella que viene por revelación. Amén. Porque no puede venir de otra manera. Es Dios el que revela lo que quiere hacer. Por eso dice la Escritura, Dios no hará nada sin que antes se los revele a quién. A los naví, a los profetas. Amén. Así que, pero no es cuestión de querer motivar a la gente. De querer ver cómo yo lo exhorto para que crea. Amén. Porque por eso es que mucha gente anda decepcionada por ahí, porque les han profetizado un montón de cosas y nada se ha cumplido. Amén. Y él dice, lo sé, también él llegará, dice el versículo 19, también él, o sea, Manasés,
¿verdad? También él llegará a ser un pueblo. O sea, él también va a crecer. Dice, y también será grande. Sin embargo, dice, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. O sea, que se multiplicará como los peces, dice el texto originalmente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que Efraín, siendo una nación y perteneciendo a la nación de Israel, ahora se va a convertir en una multitud de naciones? Era algo que para ese tiempo, tal vez lo más seguro es que no se entendió. Jacob o Israel supo lo que dijo, pero tal vez los demás no. Amén. Ahora nosotros sabemos cómo ocurrió, cómo Dios lo hizo, cómo se cumplió esa profecía, cómo la tribu de Efraín vino a llenar toda la tierra de la simiente de Jacob. Amén. Entonces, pero eso la Biblia lo va a revelar más adelante, cómo es que va a suceder este evento. Amén. Ahora tenemos que continuar. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con los hijos de Jacob? La Biblia nos narra que Dios vino y los tomó de Egipto, los libertó con mano poderosa, los guió por el desierto y los introdujo ¿a dónde? A la tierra prometida. Y gracias a Dios que nosotros ya hemos avanzado un poquito en estudiando los jueves los libros históricos, ¿verdad? Cómo conquistaron la tierra prometida, en el libro de Jueces. Luego viene el libro de Primera de Samuel, que nos narra ¿qué nos narra el libro de Samuel? El evento principal que está allí. Cómo la nación de Israel vino a convertirse en un reino, ¿verdad? Cuando el pueblo pidió un rey y Dios les concedió ¿a quién? A Saúl, ¿verdad? Pero quien fue desechado por Dios por desobediente, y sus hijos perdieron la herencia de llegar al trono. Amén. Y Dios se levantó otro rey, a otro hombre. Amén. ¿Que es quién? David. Y allí en David tenemos que Dios le hace una promesa a David. Amén. Y vamos a ir a buscar esa promesa. Eso está en el libro de 2 Samuel. Segunda de Samuel o Samuel Bet, el capítulo 7, versículo 16. Allí tenemos y todo esto surge, esta promesa de Dios a David, surge a través de qué? De que David ha tenido en su corazón un deseo vivo de construirle casa a Dios, ¿verdad? Y Dios dice, tú me vas a construir casa a mí, yo te voy a construir casa a ti. Amén. Y allí en el versículo 16, Dios le promete a David esto, dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. Ahora, claramente aquí, todos aquellos que no creen en el Mesías tienen un problema. Porque esta promesa, ¿en quién se cumple? Porque ya no hay reyes en Israel. Los reyes cesaron. Y aun cuando el reino de Judá regresó nuevamente de Babilonia después de 70 años de exilio a la tierra de Canaán, ya no volvieron a tener reyes. Inclusive se levantó un rey, pero no era de la tribu de Judá, era un macabeo. Amén, era un levita. Así que claramente, ¿dónde se cumple esa promesa de Dios? ¿O Dios habla por hablar? Amén. Entonces ahí tenemos, ahí es que la Escritura nos viene a conectar el trono con el Mesías. Amén. Y cuando Dios habla de un descendiente, no está hablando de Salomón, ni ninguno de los otros hijos. Está hablando de aquel que vendría del linaje de David, que es Yeshua, el Mesías. Amén. Y fíjense que aun cuando la casa de Judá ha regresado al estado de Israel, aún allí no hay reino, allí lo que hay es un estado democrático. Sí, hermano. Aún pastor, en los tiempos de los macabeos, ni siquiera aunque se haya alzado un rey que no dice que no había sido
nacido judío, todo Israel no estaba ahí, solamente una parte de Israel. Así que no podía ser el rey de Israel cuando Israel no estaba ahí completo. Amén. Ahora, claramente cuando Dios habla de esta promesa, está hablando de que va a reinar sobre todo Israel. Amén. Y eso es algo que aún si se levantara un rey ahorita, no se cumpliría la promesa. Amén. Primero, ¿dónde está la descendencia de David ahorita? Fíjense que se habla de los Cohen, de la descendencia de los sacerdotes, de la descendencia incluso de levitas, pero usted casi no escucha hablar de la descendencia de David. ¿Dónde están? ¿Por qué los judíos están pensando que el Mesías puede venir de uno de sus hijos cuando la promesa claramente es que viene de la descendencia de David? ¿O es que todos los judíos son descendientes de David? Amén. Es algo como que a ratos se contradicen. Amén. Claramente, si el Mesías tenía que venir del linaje de David. Y eso se cumplió. Sí. De David. Oh, David de Judá, sí, claro que sí. Amén. Amén. Específicamente David, porque hoy en día cualquier judío podría decir, yo soy judío y pues... Puedo ser el Mesías. Exactamente. Puedo ser rey, pero para eso, ¿usted cree que cualquiera que se levante hoy en día lo van a dejar que se autonombre rey? Eso no va a ser tan fácil. Así que esa promesa está lejos de cumplirse y que nunca se cumplirá hasta que venga verdaderamente el que ha heredado el trono. ¿Qué le dijo el ángel a Miriam? Dice, porque a él se le ha entregado el trono de David, su padre. Amén. Así que claramente está conectando al Mesías con esta promesa. Amén. Luego de David se levantó ¿quién? Salomón, ¿verdad? Y Salomón, Dios le dio mucha sabiduría y le dio mucha gloria, porque el reino de Israel no tuvo tanta gloria como la tuvo con Salomón. Amén. Y eso da testimonio de la Escritura, no tenemos que poder hablar tanto de eso. Pero ¿qué pasó con Salomón? Desafortunadamente no fue fiel a Dios. Salomón le falló a Dios, desobedeció a Dios, hizo lo que no debía hacer, y por lo tanto entonces Dios decide dividir el reino de Israel, que hasta ese momento era uno solo, ahora van a ser dos reinos. Amén. Eso lo encontramos en Primera de Reyes. La apostasía de Salomón fue tan grande que preparó lugares para adorar ídolos. Amén. Amén. Primera de Reyes, capítulo 11, en el versículo 4, se nos habla de Salomón, de su apostasía. Dice, pues cuando Salomón era ya anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses, y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad de Yahweh, su Dios, como el corazón de David, su padre. Amén. Si saltamos al 11, entonces Yahweh dijo a Salomón, por cuanto esto ha estado en tu mente y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, de seguro rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo. Amén. Y aquí vemos que el reino del norte fue dado ¿a quién? A Jeroboam. ¿Y de dónde es Jeroboam? De la tribu de Efraín. Amén. Jeroboam viene a ser el primer rey del reino del norte y es de la tribu de Efraín. Amén. Luego dice el 12, pero por amor a tu padre David no lo haré en tus días, sino que lo rasgaré de la mano de un hijo tuyo. Amén. Pero no le arrebataré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo he escogido. ¿Ese es en qué capítulo? En el versículo 13. Estamos en 1 Reyes capítulo 11, desde el 11 leímos hasta el 13. Amén.
Ahora, ¿qué tribu fue el que Dios le dejó a Roboán, que fue el hijo de Salomón que heredó el trono? A Judá y a Benjamín. Amén. Benjamín quedó como parte del reino de Judá. Entonces, Dios dividió a Israel en dos reinos. El reino del norte, que estaba conformado antes quiero decir que cuando se distribuyó la tierra, cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, la tierra fue dada por suertes a las tribus, ¿verdad? Y aunque hablamos de suertes, ¿qué dice la Biblia acerca de las suertes? ¿La suerte es suerte? ¿O es una forma como Dios también puede guiar las cosas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué sabemos que es una forma como Dios guía? Porque Él es dueño de todo y Él es el que decide qué es lo que le da. Recuerden que, ¿por qué? Porque, ¿qué era el Urín y el Tumín? Donde consultaban al Eterno. Amén. Y era una especie de suerte. Por eso la Biblia dice que la suerte se echa en el seno, pero la respuesta es ¿de quién? El Eterno. De Dios. No estamos hablando de suerte de buscar entender la voluntad de Dios en aquellos tiempos. No vaya usted a jugar un loto y decir que yo estoy diciendo que la suerte es de Dios. Amén. Porque no lo estoy mandando a eso. Amén. Estamos hablando de cómo se buscaba la voluntad de Dios en algo que Dios no hablaba directamente. Más claro era también de lo de cuando hizo suerte sobre los machos cabríos. Amén. El uno para Sacel y el otro para El otro para el Eterno. Dios decidía quién era quién. Amén. Entonces, no fue casualidad que a Efraín su posesión territorial le correspondió al norte junto con 9 tribus más. Y el sur le correspondió a la tribu de Judá junto con la tribu de Benjamín. Y Simeón también estuvo al principio allí con Judá, pero luego se movieron hacia el norte. Amén. Entonces, claramente la posición geográfica ya estaba lista para lo que Dios iba a hacer. Cuando Dios dividió el reino, tomó a un hijo de Efraín, a Jeroboam, y lo estableció como rey sobre esas 10 tribus. Dios le entregó 10 tribus a él y le dejó 2 tribus solamente al hijo de Salomón, a Roboam. Amén. Y allí entonces se forman lo que después se conocieron los 2 reinos. El reino del norte, que también se conocía como Efraín, o el reino de Israel. Fíjense que los que asumieron el nombre de Israel, ¿quiénes fueron? Los del norte. Era interesante. Eso no fue dado así por gusto, porque Dios pudo haber dicho, no, ninguno de ustedes va a llamar reino de Israel. Usted va a ser reino de Judá y reino de Efraín. Pero ¿por qué a los del norte se les asignó el reino de Israel? Eso no fue dado por casualidad o por gusto. Todo está dentro de la revelación del plan de Dios. Amén. Y luego que se separa, entonces, ¿qué sucede? Viene ¿qué pasó con el reino del norte? También fue infiel a Dios. Amén. Se volvieron a la idolatría. Jeroboam, ¿qué hizo? Por temor a que la gente se le fuera hacia el reino del sur, estableció nuevos centros de adoración en el territorio del norte. Hizo unos becerros como se hizo en el desierto, ¿verdad? Y estableció sacerdotes, estableció toda una religión para el reino del norte, para que la gente no tuviera que descender a Jerusalén. Y así apartó el corazón de los hijos de Israel, o del reino de Israel, de Dios. Eso fue la peor cosa que hizo Jeroboam. Amén. Mientras que el reino de Judá, o el reino del sur, se quedaron con la ciudad de Jerusalén y el templo que estaba allí construido. Amén. Ahora, esta apostasía del reino de Israel, ¿qué trajo como consecuencia? Que Dios los echara de la tierra, que la tierra los vomitara. Amén. Y entonces Dios levantó un reino poderoso al norte, a los asirios, y vinieron contra el reino del norte y los llevaron cautivos a todos. En ese tiempo había una costumbre, que cuando un reino tomaba posesión de otro reino, sacaba a la gente de ahí y la esparcía por todas partes, por diferentes naciones. ¿Por qué? ¿Y para qué?
para que no volvieran a unirse para querer pelear por su tierra otra vez. Amén. Y da testimonio en la Escritura de que ellos nunca más regresaron. Amén. Así que, ¿dónde está toda esa descendencia? ¿Dónde están los hijos de toda esa gente? Se mezclaron con fueron absorbidos por las naciones. Amén. Y ahora podemos entender por qué es que Yeshua, hablando al pueblo judío, dijo: tengo otro rebaño que no está aquí. Amén. Los cristianos creen, o los católicos creen, que ellos son ese rebaño. Amén. Pero el Señor estaba hablando de las naciones en común. El Señor estaba hablando de los gentiles. ¿Quiénes eran esos gentiles? Toda la descendencia de las 10 tribus de Israel que estaban mezclados en las naciones. Y por lo tanto, se cumple la promesa que Dios le hizo ¿a quién? A Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por dos partes. Primeramente por Yeshua el Mesías, por quien el mensaje llega, la salvación llega a todas las naciones. Y segundo, porque a través de la simiente de Efraín y de las 10 tribus, la sangre de Israel se mezcla por todas las naciones. Y ese es un plan de Dios, porque aquí en 1 Reyes, capítulo 2, tiene lo que dice, cuando Roboam iba a invadir a Israel cuando se estaban separando. El versículo 22 dice: pero la palabra de Elohim llegó a Semaías, varón de Elohim, diciendo: habla a Roboam ben Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, diciendo: así dice el Eterno, no subiréis ni convertiréis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a casa, porque de parte mía ha sucedido esto. Y ellos escucharon la palabra del Eterno y decidieron ir conforme a la palabra. ¿Qué libro es ese, verdad? En 1 Reyes, capítulo 12, versículo 21 22. Amén. Sí, cuando el pueblo de Israel, sobre todo el reino de Judá, escuchó hablar de que la gente se había apartado, que ya no querían ser parte del reino de Judá o pertenecer al reino de Roboam, pues quisieron ir a hacer guerra para ordenar las cosas por medio de la guerra. Pero Dios les dijo: ¿sabe qué? Olvídense de eso, que eso no es plan de los hombres. Eso es mi plan. Soy yo el que he dividido el reino. Y ahí no hay nada que hacer. Vuélvase cada quien a su casa y al reino que le corresponde. Amén. Y claramente el cautiverio de Israel lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17. Ahí usted puede leer. Amén. Mira, el versículo 5, no voy a leer todo para que... Dice: el rey de Asiria subió contra toda aquella tierra, o sea, que decir, contra el reino del norte, y subió a Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Amén. Y la asedió durante 3 años, y en el año 9, versículo 6, de Oseas, el rey de Asiria conquistó a Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Asiria, e hizo que habitaran en Jalad y en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Y aquí podemos descubrir una cosa. ¿A quién le habla el profeta Ezequiel? ¿En qué río es que se encuentran ya tristes y aburridos? Amén. Dice: esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado, versículo 7, habían pecado contra, estamos, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahweh, su Dios, que los había sacado de tierra de Egipto, de debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, reverenciando a otros Elohim, a otros dioses. Amén. Dice el 20, saltemos al 20, 17, 20. Dice: entonces Yahweh desechó a toda la simiente de Israel. ¿Cómo es que la simiente de Israel? O sea, todos los descendientes. No solamente cuando Dios desechó a los que estaban allí que pecaron y los mandó cautivos, ¿a quién también desechó? A todos sus hijos y nietos que habrían de nacer. Todos fueron desechados también con esa gente que estaba allí.
Aún los que no habían nacido ya habían sido, ¿qué? Desechados. Amén. A toda la simiente de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos proclamaron rey a Jeroboam ben Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Yahweh y les hizo cometer un gran pecado. Y por eso es que Dios trajo castigo sobre el reino del norte, sobre Efraín y sobre el reino de Israel. Pero ahí vemos también que se cumple la profecía que dio a Dios a Moisés cuando dice que a las naciones que tú vas a entrar por causa de que ellos consultan a muertos, a otros dioses y todo ese tipo de cosas. Y por esa causa es de que las naciones son expulsadas de ahí. O sea, la tierra es algo especial, que también los israelitas o los que cruzaron la tierra prometida, por cuando ellos también hicieron lo mismo que las naciones esas que fueron expulsadas hicieron, también para afuera. Amén. Porque ese territorio Dios lo escogió, Dios lo consagró para su pueblo. Y los delineó a cada tribu, le dijo, tú vas a estar de este límite hasta el otro límite, a todas las tribus las delineó. Pero es que dicen que Israel, o sea, la tierra de Israel es indivisible, como dicen hoy en día, que quieren parte para los palestinos y parte para Israel cuando... Sí, pero la tierra de Israel de cierta forma en este momento se encuentra dividida, porque todo el terreno, todo el territorio geográfico que Dios dio para Israel no está en posesión del Estado de Israel ahorita. Amén. O sea que aún falta tierra para añadirle. Pero toda esa tierra, y no solamente toda esa tierra que falta, sino la que Dios añadirá por su poder. Porque la expansión de Israel cuando venga el Mesías va a ser un milagro. Amén. Porque la tierra misma se va a ¿qué? A estirar, a expandir, dice la palabra. Amén. Porque dice que el monte de los olivos ¿qué? Se dividirá en dos. Una parte irá hacia el norte y otra parte irá hacia el sur. Amén. Entonces, ahora, ¿dónde va a caber todo ese pueblo que se ha recogido de las naciones? Son generaciones tras generaciones que han muerto. Y de cada generación hay un remanente. Así que hay un montón de gente que está esperando allá en los sepulcros para que suene la trompeta. Amén. Y cuando esa trompeta suene y todos los que sean dignos de vivir en ese tiempo, entonces se levantarán. Y podrán ver lo que todo ojo quisiera ver. La gloria del Mesías. En la gloria de su Padre. Amén. ¿Por qué es que Dios decide entonces? ¿Y por qué es que se dice que la salvación viene de los judíos? ¿Por qué Dios reservó a la tribu de Judá? ¿Por qué aunque Dios los castigó, solamente los castigó por un poquito tiempo y volvieron? Que había un plan todavía pendiente que hacer. Ellos tenían una tarea pendiente. Él les dijo, ustedes son mis testigos, ¿verdad? Y realmente, ¿quiénes fueron los encargados de llevar el mensaje de las buenas nuevas? Los judíos. Ahí no había gentiles, había judíos. Amén. Y los judíos fueron los que fueron por todas las naciones llevando el mensaje de la buena. Ahora, los judíos que creyeron. No nos confundamos, ¿ok? Cuando hablamos de judíos, estamos hablando de los que creyeron, porque los que no creyeron andaban persiguiendo a los que creyeron. Amén. Ahora, y ahí es que Pablo habla de que aunque son judíos, descendientes de judíos, no todos son Israel. Amén. Y ahí se habla quién es Israel y quién no es Israel. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco para poder apreciar. Por ahora ya tenemos al menos qué significa Israel, que es el carácter. Amén. No es solamente una identidad, es carácter. Amén. ¿Y dónde está Israel? Pues ya sabemos que ahora en realidad Israel físicamente no se puede ver. El Israel de las Escrituras, el Israel de Dios. Amén. Se puede ver una parte en los que hoy estamos vivos y que confiamos en Dios que por su misericordia nos conceda ser dignos de levantarnos si es que estamos muertos. Amén. Tal vez la gente no se pregunta por qué Pablo habla después de tanto servir a Dios y estar a punto de morir, dice, a ver si a mí se me concede.
Porque eso es algo que yo no puedo decir que yo me la merezco, no. Es Dios el que dice quién se la merece y quién no se la merece. Amén. Así que entre más nosotros nos busquemos la obediencia y busquemos el sometimiento a Dios, pues tendremos tal vez más oportunidad de que Dios nos conceda esa misericordia. Amén. De caminar en su espíritu, en su